Así que vamos a pasar a la meditación de esta noche, la cual se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Voy a hacer la lectura de los versículos del 1 al 10. Y el título de la reflexión de esta noche es Poder en la debilidad. Segunda de Corintios 12, versículos del 1 al 10. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en estos versículos y dice así la palabra del Señor. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la palabra del Señor y como mencionaba hace un momento, el título de la reflexión es El poder en la debilidad. Y esta es la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Los lunes hemos estado reflexionando en esta primera carta el día de ayer. El día de antier terminó nuestro estudio y ahora estamos en la segunda carta a los Corintios y al leerla nos damos cuenta que muchas cosas de las que Pablo les exhortó en la primera carta, ahora ya se les había olvidado. Ya ahora en esta carta, en esta segunda carta, si ustedes la leen detenidamente, se podrán dar cuenta que había falsos maestros. Antes, en la primera carta, se peleaban unos por si eran discípulos de Pablo, si eran discípulos de Apolos o si eran discípulos de Cefas. Ahora se puso peor la cosa. Ahora había falsos maestros que estaban enseñando un evangelio diferente al evangelio predicado por Pablo, el evangelio predicado por los apóstoles. De hecho, estos falsos maestros decían ser apóstoles y la razón por la que decían eso es porque presumían de tener experiencias sobrenaturales con Dios. Decían recibir visiones y profecías de parte de Dios. Decían que Pablo no era un verdadero apóstol y entonces Pablo de alguna manera estaba defendiéndose de estas acusaciones. Estos primeros versículos que acabamos de leer en este capítulo 12 es una defensa que Pablo está haciendo a estas acusaciones. Vean lo que dice el versículo 1. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Esa es la defensa de Pablo. Entonces Pablo no está contando todo esto para presumir que él en verdad había recibido visiones y revelaciones que provenían de Dios. No está diciendo estos apóstoles les dijeron que recibieron una revelación, perdón, pues yo recibí 2 revelaciones o yo recibí una revelación más grande. No, eso no es lo que está haciendo Pablo. Esa no es la intención de Pablo. En la experiencia de conversión de Pablo, vemos que él en verdad recibió una revelación de parte de Dios. Él vio a Jesucristo resucitado en esa revelación. Pero al parecer, con esto que nos narra en estos versículos, él no solamente recibió esa visión, sino muchas más. Y eso nos lo cuenta en estos versículos, revelaciones que
desde luego no dejó descritas en sus cartas que tienen que ver con ir al tercer cielo y que vio cosas que no pueden expresarse por palabras. De hecho, yo creo que esa es la razón por la cual no las redactó en sus cartas, porque no sabía cómo expresar aquello que había visto. Pero Pablo, al decir todo esto, no se estaba jactando de eso, no estaba presumiendo de todo eso. Él estaba intentando explicarles que la validez de su apostolado era porque su experiencia con Dios era diferente a todo lo que esos falsos maestros presumían. Todas las cosas que les dicen esos falsos maestros no están centradas en el Evangelio, eso es lo que dice Pablo. Pero todo lo que yo les he dicho está centrado en el Evangelio, así que mi enseñanza es válida y deberían de desechar esa enseñanza, deberían dejar de escuchar esas personas que los están engañando. Vean cómo continúa el versículo 5. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida o oírse en mi mensaje. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, si de jactarse se trata, yo sería el primero en jactarme. Y no sería jactancia, sería decir la verdad. Entonces, Pablo estaba muy seguro de sí mismo. Pablo estaba muy seguro de todos los logros que tenía. Estaba muy seguro de la inteligencia que poseía. Estaba muy seguro de las habilidades con las que contaba. Y sobre todo, estaba muy seguro de que Dios había revelado en su vida y lo había o lo estaba utilizando para ahora ser un instrumento para enseñar a otras personas acerca del Evangelio, y el Señor le daba a él esta capacidad de ver estas visiones tan complejas, tan extrañas, para seguir animando al pueblo de Dios. Así que Pablo dice, nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. A pesar de que yo tengo un mensaje muy importante, a pesar de que puedo contarles cosas espectaculares, como todo lo que vi en esas visiones, todo eso no es tan relevante como la forma en la que yo vivo. Porque si yo estoy contándoles cosas increíbles, pero no vivo conforme a esas cosas que estoy diciendo, no tiene sentido entonces todo lo que estoy diciendo. Pablo aquí nos recuerda que es más importante la forma en la que vivimos que lo que decimos. Realmente lo que decimos creer tiene que ver con la forma en la que vivimos. Tenemos que cuestionarnos eso. Tenemos que cuestionarnos eso, si solamente somos cristianos de domingo, que al entrar a la iglesia nos ponemos en modo iglesia, empezamos a hablar como las personas en la iglesia hablan, empezamos a actuar como las personas en la iglesia actúan, pero cuando termina el servicio, cuando termina el domingo y regresamos a nuestras actividades semanales, ¿realmente seguimos siendo esos cristianos que aparentamos ser los domingos o somos otras personas? Lo que decimos creer tiene que ver con la forma en la que vivimos. Es una exhortación para todos, es un recordatorio para todos acerca que deberíamos de vivir conforme a lo que decimos creer. Entonces Pablo les explica que pueden escucharlo porque pueden ver su vida y ver que sus acciones son congruentes con sus enseñanzas, cosa de la cual no podían presumir esos falsos maestros. Ellos enseñaban cosas falsas, pero su vida no tenía nada que ver con eso que predicaban. Y Pablo está diciendo, vean mi vida. Yo les estoy predicando gracia, misericordia, perdón, amor, y yo estoy viviendo conforme a esto. Entonces, al ver la vida de Pablo, las personas en verdad podían decir, ese hombre ha tenido un encuentro con Dios. Es importante eso, porque nuestra fe no depende tanto de lo que decimos creer, si no vivimos conforme a lo que decimos. Puede ser que creamos en la gracia de Dios, pero en nuestras palabras no haya gracia. Puede ser que digamos que nuestra salvación no es por obras, sino por fe, pero cuando vemos a una persona, ¿les ha pasado esto? Que ven a una persona que se porta mal, que es un desastre, y dicen, esa persona no podría jamás ser un cristiano. ¿Han dicho alguna vez eso? Esa persona jamás podría venir a Cristo, esa persona es un desastre, no tiene remedio. Bueno, si tú alguna vez has pensado eso, al igual que yo, es porque a veces se nos olvida que nuestra salvación es por gracia y no por obra, así que somos igual de pecadores que esa persona que estamos juzgando, pero que ahora ya no somos esa persona o no nos hemos llegado a comportar nunca como esa persona, no porque seamos más buenos, no porque seamos más inteligentes, sino por la gracia de Dios que no nos ha permitido convertirnos en ese tipo de personas
personas, pero Dios puede transformar a esa persona. Dios puede tomar a esa persona, revelarle su gracia, revelarle su perdón a través de la obra del Espíritu Santo, y esa persona puede venir a la fe en Cristo y ser un cristiano como tú y como yo, porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Entonces, fíjense, cuando nos creemos superiores a los demás, por lo que sabemos, por la doctrina que conocemos, por la forma en la que nos comportamos, por la denominación a la que pertenecemos, por la iglesia a la que asistimos, por el pastor que nos dirige o nos pastorea, cuando pensamos eso, entonces realmente estamos dejando de vivir conforme a la gracia, la misericordia que tanto se nos ofrece en el Evangelio. Ahora vean lo que dice Pablo en el versículo 7. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pablo, en lugar de seguir hablando de sus revelaciones sobrenaturales, ahora habla acerca de sus debilidades. Pablo habla acerca de su enfermedad. Los mayores expertos del Nuevo Testamento piensan que realmente Pablo lo que tenía era un problema en los ojos. En algunas partes de sus cartas describe acerca de este malestar que tenía en sus ojos, así que cuando estamos hablando de esta espina en la carne que describe Pablo, ese mensajero de Satanás que lo atormentaba y que impedía que se volviera orgulloso, realmente estamos hablando de una enfermedad que él poseía, sea en los ojos o cualquier otra parte, era algo que le recordaba su debilidad, era algo que le recordaba su incapacidad, su pecado, y que necesitaba estar afianzado en la obra de Cristo para poder seguir adelante. Entonces, esta palabra que aquí utiliza Pablo como atormentar es mejor entendida como con desalentar. Y algo que se nos dice aquí, que normalmente nosotros como presbiterianos no solemos decir mucho, es que aquí dice Pablo que esta es un mensajero de Satanás que utilizó para atormentarle. Y tenemos que entender esto, que Satanás es una fuerza que en realidad existe, que en realidad está a nuestro alrededor y que en realidad trae ciertas cosas a nuestra vida con la intención de desalentarnos, con la intención de que cuando experimentemos estas cosas, dudemos acerca del amor de Dios por nosotros. ¿No fue eso lo que pasó con Job en esa conversación tan extraña que se nos narra en los primeros capítulos de Job entre Dios y Satanás? Muchas personas piensan que Dios y Satanás tienen la misma fuerza y que son dos potencias peleando iguales, pero no es así. Realmente Satanás solamente actúa si Dios se lo permite. Satanás aún tiene que ir con Dios y tiene que someterse a la voluntad de Dios, y Dios le dice a Satanás con respecto a Job, está bien, interfiere en su vida, pero no toque su vida. Es decir, yo sigo siendo Dios, yo sigo estando en control. Y aunque tú crees que esto que estás haciendo, lo estás haciendo y que estás ganando y que me estás lastimando y que estás hiriendo a una persona que me interesa, realmente yo voy a utilizar todo esto en la vida de Job para un bien, para un buen propósito. Y entonces esto está pasando también con la vida de Job, con la vida de Pablo, perdón. Entonces llegó esta enfermedad, y esta enfermedad Pablo la identificaba como un mensajero de Satanás, pero él entendía que no tenía que desalentarse por esta enfermedad, sino que esta enfermedad era una oportunidad más para confiar en Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretamos las cosas que suceden en nuestra vida. No sé si tú, al igual que yo, alguna vez que has experimentado una situación compleja, una situación adversa, una enfermedad, que las cosas no salen como tú quieres, que experimentas una gran desilusión, que experimentas un gran problema. ¿Qué es lo que normalmente pensamos cuando experimentamos un gran problema o algo que no queremos que pase en nuestra vida sucede? No, lo primero que pensamos es que Dios está intentando castigarnos por algo malo que hicimos. ¿Qué malo habré hecho, Señor? ¿Por qué me estás permitiendo que pase esto? Ah, ya me acordé qué hice. Muchas veces sí pensamos como que el Señor nos está castigando todo el tiempo por las cosas malas que hacemos, pero Dios no es así. Dios no es ese Padre que está viendo lo que hacemos mal para estarnos castigando una y otra vez. Esa imagen de Dios es todo lo contrario, un Dios de gracia y amor. Qué terror pensar que tenemos un Dios que nos está castigando por las cosas que hacemos mal.
Pero fíjense, aquí Pablo nos recuerda algo muy importante. Dice, estas debilidades tienen un propósito positivo para nuestras vidas, un propósito salvador. Dice, se me dio un espíritu en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces, fíjense, aunque Satanás piense que esas cosas que trae a nuestra vida son algo que nos van a destruir, Dios utiliza esas cosas negativas para convertirlo en algo positivo para nosotros. Así que cuando tú estés experimentando una circunstancia difícil, no le eches la culpa al diablo. El diablo es una potencia que existe ahí. El diablo en verdad está a nuestro alrededor como león rugiente dispuesto a devorarnos, pero no le eches toda la culpa al diablo. Porque la forma en la que nosotros reaccionamos ante esas circunstancias que pasan a nuestro alrededor depende mucho de nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón confiado en el Señor, vamos a entender que a pesar de las debilidades, que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar de que las cosas no salgan como yo quiero, el Señor está en control. Así como lo estuvo todo el tiempo en la vida de Job y así como lo estuvo todo el tiempo en la vida de Pablo, así el Señor sigue estando en control de tu vida y de la mía. La pregunta aquí es, ¿vamos a confiar en el Señor a pesar de que Él no nos dé la salvación que estamos buscando? Fíjense esto que estoy diciendo. ¿Podemos confiar en el Señor a pesar de que Él no nos dé la salvación que estamos buscando? La salvación que nos ofrece Cristo muchas veces es muy diferente a la salvación que tú y yo estamos buscando. Porque la salvación que tú y yo estamos buscando tiene que ver con una solución a los problemas que vemos a nuestro alrededor. Creemos que venir a Dios implica que Él va a solucionar mágicamente todo lo que está alrededor, pero déjame decirte algo muy importante. Dios no ha venido aquí para salvarnos de nuestras circunstancias. ¿A Dios le interesan nuestras circunstancias? Sí. ¿A Dios le interesa que estemos pasando por un momento difícil? Sí. ¿A Dios le interesa que estemos pasando por un momento de enfermedad y dificultad? Sí. Pero el Señor no está tan preocupado de salvarte de tus circunstancias como está tan preocupado de salvar tu corazón. Dios permite que ciertas cosas dolorosas pasen en nuestras vidas para que podamos confiar en Él, para que podamos descansar en Él, para que podamos conocerlo. La pregunta es, en medio de las circunstancias difíciles, ¿vas a confiar en Cristo o vas a confiar en ti? ¿Vas a descansar en Cristo o vas a descansar en algo o en alguien más de este mundo que te va a ayudar a calmar ese dolor que hay en tu corazón? ¿Vas a intentar inhibirte de la realidad? ¿Vas a intentar entretenerte de la realidad en lugar de ir a Cristo? En medio del dolor, en medio de la desesperación, ¿vas a seguir refugiándote en las cosas de este mundo o vas a ir a Cristo? Ahí está, tenemos dos alternativas, solamente dos alternativas en medio de los problemas que experimentemos en este mundo. Refugiarnos en algo de este mundo o ir a Cristo. Y ahora tal vez te preguntes, ¿no sería más fácil que Dios nos mostrara su amor al darnos cosas positivas, al darnos cosas que nosotros consideremos buenas? ¿Por qué no Dios prefiere tratarnos por las buenas y por qué permite que estas espinas en nuestras vidas lleguen? La verdad es que Dios ya nos ha mostrado su amor al darnos cosas buenas. Por ejemplo, pensemos en Adán y Eva. Ellos fueron rodeados de cosas muy buenas, de todo un paraíso. Sin embargo, aunque fueron rodeados de cosas buenas, su corazón decidió rechazar a Dios.